Buenos días a todos. Bien, pues mi más cordial bienvenida a este nuevo desayuno de trabajo organizado por ABD, nuestra asociación, y también la quiero hacer extensiva a todos los directivos de las entidades confederadas ACEDE de toda España que seguirán o pueden seguir este desayuno a través de Internet. Me vais a permitir que, de forma personal, haga extensivo mi saludo personal y especial a Manuel Lago, secretario general de CEDE, que hoy nos acompaña y, lógicamente, quiero agradecerle su ayuda y colaboración en la organización de este acto. Agradecer igualmente, como no, a Telefónica y a Walogi por su patrocinio. Referencia obligada. Bien, el mundo de la aviación en España, yo creo que, no por casualidad, pero sí coincidiendo con el importante desarrollo turístico en nuestro país, ha vivido siempre dentro de unas tormentas permanentes. Lógicamente el término quiero que lo entiendan ustedes por el calificativo que quiero darle. Yo creo que todo esto ha sido motivado por diferentes conceptos, porque da la casualidad que todo lo que afecta a la crisis afecta de forma directa siempre y de mucha importancia en el mundo aeronáutico. Ya no solo incluso en lo que afecta a nuestro país, sino a lo que afecta a otros países. Recuerdo yo la huelga de las minas, de los mineros ingleses, en fin, todo lo que afecta a otros países también afecta al mundo aeronáutico español. Yo creo que precisamente afecta de forma especial al turismo, y precisamente desde Mallorca siempre será referente, o Mallorca siempre será referente de opinión o comentarios a tener en cuenta por todos. Lógicamente, por nuestra presumida posición de liderazgo. Pero en esos 40 años, desde los años 70, hemos vivido tantos nacimientos y fracasos de múltiples compañías, aunque muchas veces se repetían los protagonistas. Si analizáis y recordáis, iban repitiéndose los protagonistas. Desde aquel Spantax a Spanair, pero pasamos por Air Spain, en fin, por tantas otras que han servido, que duda, como semillero importante de nuevos técnicos en su amplio abanico profesional, pero también de continuidad de viejos directivos. Y yo le preguntaba antes a Álvaro, esos viejos directivos de alguna forma han repetido errores, han hecho de alguna forma que esas nuevas experiencias que ellos querían adoptar han supuesto fracasos, ya no solo en lo económico, sino también en lo social. El resultado de todo ello, lo que sí es cierto, es que nos ha llevado a lo que hoy vivimos, a estas tormentas que al principio yo me refería, que solo, a mi entender, solo con el buen hacer puede capearse. Ejemplo de ello podría ser Iberlín, y por ello, por el buen hacer y por su buena gestión empresarial demostrada, hemos querido traer hoy aquí a su máximo responsable en España, Álvaro Biderman, para que nos dé su parecer sobre esa situación de ese mundo aeronáutico español. No les quepa a ustedes que yo creo que hemos escogido a un buen directivo
de una buena compañía. Y estoy seguro, por ello, ha de interesar su opinión y parecer a todos ustedes. Pero para mí, opinión personal, su mejor cualidad como persona, la de Álvaro, es el ser sincero. Y algo más difícil, llamar a las cosas por su nombre. No tengo que presumir, estoy seguro que con su intervención quedará constancia. Álvaro Wiedemann Blom nació en Madrid y está casado, en activo además, ¿verdad? Ha cursado estudios en Madrid, Bruselas, Viena, técnico de aviación comercial por el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio. Tuvo una beca en Iberia, LAE. Inició su carrera en el sector del transporte aéreo. Me comentaba él hace 25 años ya. Como director comercial en la compañía Transeuropa. Recuerdan ustedes Transeuropa. También trabajó en el ETU como responsable de ventas de vuelos a larga distancia y fue responsable de poner en marcha la nueva compañía de transporte aéreo charter en España, LTE, siendo nombrado consejero delegado a final del 92. En el 93 fundó Middleman International Marketing Service and Consulting. Inició pero todavía continúa en ello, una nueva faceta de su vida y creó esta empresa que se dedicaba al asesoramiento y consultoría. Colabora y colaboraba con instituciones y empresas de ámbito nacional e internacional. Ha participado en el proyecto Gestratur de la Unión Europea, que ha contribuido de forma significativa al reconocimiento de la especialidad de los aeropuertos turísticos. Ha sido presidente de la AECA, Asociación Española de Compañías Aéreas, y vicepresidente de IACA, Asociación Internacional de Compañías Aéreas Independientes. Y también fue, no hace mucho, nuestro presidente de Fomento de Turismo de aquí, de Mallorca. En la actualidad, ejerce en España los siguientes cargos. Es director general de Air Berlin en España y Portugal, representante de algo muy difícil de nombrar porque es muy largo en alemán y que yo no hablo alemán, me van a dispensar ustedes. Es vicepresidente de la Mesa de Turismo. Es miembro del Círculo de Empresarios de Mallorca. Es consejero de APD, Asociación para el Progreso y el Desarrollo, y lo principal de él es que no es amigo. Y hoy está aquí con nosotros. Álvaro, cuando tú quieres. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por esas cariñosas palabras, Miguel. Gracias, por supuesto, a ABD por la invitación, a don Manuel, que agradezco que se haya desplazado hasta aquí para escucharme, aunque pues, lo hubiera podido hacer probablemente también a través de Internet. Igual de bien, muchísimas gracias a la Caixa también y a los patrocinadores. Bien, antes que nada me gustaría decirles que perdonen mi vehemencia, porque soy una persona tremendamente comprometida. Entonces, lo que digo, lo digo de corazón y, como ha dicho muy bien Miguel, soy absolutamente franco. Entonces, hablar de aerolíneas y de aeropuertos, sobre todo desde aquí, desde Mallorca, es para mí un tema apasionante, porque yo tengo la suerte de trabajar en un sector que me divierte enormemente, a pesar de que probablemente sea uno de los sectores más complicados de la economía. Y les voy a decir por qué. Porque las compañías aéreas no controlamos
ni siquiera el 50% de nuestros costes. Yo creo que no hay ningún otro sector donde se dé esa circunstancia. Hoy el 35% de nuestros costes es combustible. A continuación están las tasas aeroportuarias, están las tasas de navegación, etcétera. Y eso hace que gestionar una compañía aérea sea extremadamente complicado. Sobre todo porque, además, el mundo político parece que cree que somos una vaca que se puede ordeñar de forma ilimitada. Y ahí están los ejemplos, por ejemplo, en el Reino Unido, recientemente en Alemania, en Austria, de tasas sobre el transporte aéreo. Esa idea maravillosa que se le ha ocurrido a la Unión Europea de incluir el transporte aéreo en el negocio de emisiones, y lo que nos afecta directamente aquí en España, la iniciativa en la que entraré un poco más adelante, de incrementar las tasas de manera brutal, y lo digo así de claro, brutal, en los aeropuertos en España, sin justificación alguna, como creo que podré explicarles más adelante. Decía Miguel que, bueno, que ha habido muchas compañías aéreas en Baleares, en España, y que prácticamente quedan muy pocas. Y de las que quedan, en estos momentos me parece que la única que tiene un balance positivo es Vueling. Las demás lo están pasando mal. ¿Por qué es esto así? A mi modesto entender, es porque en este país no hemos tenido una política de transporte aéreo, de la misma manera que no tenemos tampoco una política turística. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Pues sí, porque el turismo sirve para que los políticos se apunten tantos, diciendo que la cobertura de la balanza de pagos ya asciende a por encima del 70%, porque está dando mucho empleo, porque el PIB, porque no sé cuánto y no sé qué. Pero hemos llegado a una situación donde, por ejemplo, el país España es un patchwork de legislaciones y de regulaciones. En función de la comunidad en la que se esté, resulta que los hoteleros tienen una reglamentación distinta, las agencias de viaje igual, etcétera. ¿Dónde está la unidad de mercado, que es un elemento fundamental para que podamos ser competitivos? Lo mismo ocurre con el transporte aéreo. El transporte aéreo, que es absolutamente el cordón umbilical para que los clientes puedan venir a España. Y en estos momentos, debido a esa falta de política de transporte aéreo, de la dependencia de empresas extranjeras para que vengan turistas a España, ya excede el 90%. Y eso nos debería de hacer reflexionar, porque si seguimos con la política de incremento de costes, tanto directos como en el tema de las tasas, como indirectos en el tema de la navegación aérea, porque aunque los costes de navegación aérea nominalmente se hayan reducido, desde el punto de vista de la eficiencia, estamos todavía muy lejos de que verdaderamente sea un sistema que favorezca la reducción de costes. Yo se lo puedo decir como representante de la compañía Air Berlin, que nosotros continuamente seguimos teniendo problemas en el control aéreo. Por ejemplo, no nos autorizan recortes, no nos autorizan cambios de nivel, etcétera. Pero todo eso es el resultado de un fracaso más de la Unión Europea. Yo empecé a trabajar en el transporte aéreo en los principios de los 70. Ya entonces se hablaba del cielo único europeo. Ja, ja, ja. Pero es que lo siguen diciendo como argumento, que es que ahora se va a arreglar el tema del cielo único europeo. Solo un dato.
si verdaderamente los aviones que tecnológicamente son capaces de hacerlo, y las tripulaciones que lo manejan, por supuesto, también, pudieran volar punto a punto, sin zigzaguear porque si los militares no sé qué o porque la soberanía no sé cuántos, ahorraríamos un 12% en tiempo de vuelo en Europa. Eso es mucho más que lo que se pueda recaudar a través de esa imposición europea unilateral en el mundo de el negocio de emisiones para las compañías aéreas, que además está suponiendo para las compañías un tremendo lastre en un mundo globalizado. Porque eso que se debía de haber negociado en el ámbito de la OACI, que es donde las aviaciones civiles de todo el mundo se reúnen para fijar criterios para la aviación civil internacional, se ha hecho de forma unilateral en Europa. Entonces, pues, otros países como los Estados Unidos, como la Federación Rusa, como China, como la India, etcétera, han dicho que ellos no aceptan ese criterio de tener que pagar por derechos de emisión por volar a Europa. ¿Y cómo se refleja eso? Pues dándole caña a las compañías aéreas. Porque es lo fácil, porque las compañías aéreas son las que vuelan a esos países. Porque al señor Barroso me parece que no lo van a pillar en China. Entonces, esta es la situación que nos estamos encontrando cuando todavía parece que hay gente en Bruselas que se cree que somos el ombligo del mundo. En el año 2050, la población europea será el 7% de la población mundial. Pero es que además, con los aviones que en estos momentos están saliendo de las fábricas, las compañías aéreas, para conectar las áreas de importante crecimiento en el mundo, no van a necesitar pasar por Europa. Y además estamos incentivando para que no lo hagan. Solamente decirles que ya hay compañías que, por ejemplo, vuelan del Golfo a Brasil sin escalas. Y cada vez va a haber más aviones que son capaces de hacer eso. Por lo tanto, la pérdida que va a suponer para Europa va a ser muy grande, porque si no hay transporte aéreo, no hay economía en un mundo globalizado. Y eso nos va a llevar otra vez a nuestra querida Mallorca y a un efecto que para nosotros además es todavía mayor. Y ayer, concretamente, como presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Comercio de Mallorca, estuvimos hablando de ellos, que es el tema de la insularidad. Lamentablemente, no hemos sido capaces, y yo aprovecho esta plataforma que me brinda ABD para pedirles a todos ustedes que lo reclamemos de una vez por todas, pero no solamente en España, sino especialmente en Bruselas, de que haya por fin un reconocimiento de la insularidad. Es un factor que limita nuestras capacidades de competencia de manera brutal, a nivel de puertos, a nivel de aeropuertos, a nivel de la agricultura. No me digan ustedes que es triste leer en los periódicos que la payesía tiene que pagar el alimento de los animales casi un 50% más caro que la península. Pero al mismo tiempo le pagan la leche al precio más bajo prácticamente de toda España. Entonces, esto lo que está haciendo es minar la competitividad de, en este caso, las Islas Baleares, frente a otros destinos. Pero es que esto es aplicable a cualquier ámbito, porque cuando hablamos de la payesía, estamos hablando de aquellos que son los jardineros de nuestro producto principal, que es el turismo. Porque si dejamos de tener almendros que florezcan en el invierno, dejamos de tener olivos, dejamos de tener, como me decía ayer un señor, dejamos de cuidar los naranjos del Valle de Sóller, que es un elemento fundamental como atractivo turístico, lo vamos a tener tremendamente crudo. Pero al mismo tiempo yo también apelo al sector turístico, especialmente al hotelero,
para que se comprometa más también con la payesía, porque no se entiende. La economía está muy bien, efectivamente, todo es muy importante, pero tienen que reconocer de que la gente viene y se aloja en sus hoteles porque hay un destino que se llama Mallorca que es atractivo, y es atractivo en su conjunto, y no solamente porque puedan hacer más o menos precios o tengan más o menos calidad en sus respectivas instalaciones. Y de ahí pasamos a mi tema favorito, que es el tema de AENA. ¿Por qué es mi tema favorito? Pues mire usted, se lo voy a decir muy claramente. Porque lamentablemente hemos pensado, o por lo menos los políticos piensan, de que los aeropuertos son un fin en sí mismo. Y no es así. Son un medio para un fin. De la misma manera que las estaciones del AVE. ¿Ustedes se imaginan que se privaticen las estaciones del AVE? ¿O que se privaticen los puertos? Son monopolios naturales absolutamente necesarios para el desarrollo de la economía. Por lo tanto, no se pueden privatizar. Porque si seguimos así, y yo les puedo dar cifras que en estos momentos hemos desarrollado dentro de AZ sobre la evolución de los costes en los últimos años. La subida de AENA en 3 años, si tomamos el ejercicio desde el 2011, 10-11 hasta el 12-13, habrá sido del 67%. En una media anual del 18,7%. Pero es que Madrid, que junto con Barcelona es uno de los aeropuertos que más tráfico doméstico nos traen visitantes y que son importantes para que nosotros nos podamos mover, han subido más allá de un 100%. Concretamente en Madrid un 112% y en Barcelona un 107%. Entonces, la subida media anual, por ejemplo, de Barcelona ha sido del 27%, en Madrid del 28%. ¿Eso para qué? Ah, sí, porque es que queremos hacer caja rápido. Entonces, privatizando el 49%. Pero es que, claro, para privatizarlo hay que hacer eso teóricamente que no es rentable, lo que no es cierto, porque el problema que tiene AENA hoy es un problema de financiación fundamentalmente de 2 infraestructuras importantes, que son Madrid y Barcelona. Nada más. Porque los 2 aeropuertos son rentables y, de hecho, el año que viene lo van a ser. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar una fórmula que permita que esas infraestructuras que no se han hecho para 10 años, sino que se han hecho probablemente para 50 o 100 años, porque si no, ahí está la Terminal 123, el núcleo de la Terminal 123, pues si no recuerdo mal, se inauguró en los años 60 y sigue siendo útil. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? La estación de Atocha, que ahora es muy bonita porque tiene plantas por dentro y tal, ¿de cuántos años tiene? Tiene más de 100 años. Entonces, esas infraestructuras, ¿por qué las queremos privatizar? ¿Para minar la competitividad de España? No tiene ninguna explicación otra más que tener un ámbito político, y lo lamento decir, que solo tiene una visión muy a corto de las cosas tan importantes como son precisamente en un país cuya único sector en estos momentos, digamos aquí, porque indudablemente hay empresas internacionalizadas que están funcionando muy bien fuera de España, pero dentro de España es el turismo, y entonces el turismo lo debemos de cuidar y no estar constantemente dándonos patadas en las espinillas y en algún otro sitio donde duele más. Entonces, esto es mi reclamación, porque lo he visto en una reunión de IACA con AENA, donde se le dijo clarísimamente por parte de las compañías extranjeras: miren ustedes, lo que están ustedes haciendo de incrementar las tasas, además, en la mitad del año, cuando la inmensa mayoría de los billetes ya se han vendido, nos lo vamos a tener que comer con patatas. Por lo tanto, es muy posible de que, como consecuencia de números claros, no nos quede más remedio, a lo mejor, que desviar tráfico. Esto es muy serio, que estemos jugando con esto y que se esté diciendo
como lo he oído ya también. No, mire usted, es que los aeropuertos españoles, las tasas de los aeropuertos españoles son más baratas que Londres o Frankfurt o París. Mire usted, es que no competimos con Londres o París, competimos con destinos turísticos. Entonces, además, también eso es una parte de la verdad, porque como no hay competencia en el mundo de la asistencia en tierra, los costes de escala en España son más caros que en muchísimos aeropuertos, incluso de Centro Europa. Y luego, finalmente, se basan en que están utilizando como datos las listas oficiales de tasas de los aeropuertos. Y los aeropuertos pueden negociar tasas con los aeropuertos. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Mallorca, que genera 44 millones de euros de beneficio, como ha sido publicado por la propia AENA, aquí no vemos nada. Se utiliza para pagar infraestructuras en el resto de España absolutamente innecesarias. Y les voy a dar muchos ejemplos. Por ejemplo, Castilla-León. ¿Por qué tiene que tener Castilla-León, con una comunicación cada vez mejor de autovías, de autopistas y de AVE, 4 aeropuertos, en los que en el caso de León se han invertido 80 millones en los últimos años? ¿Para qué? ¿Para ampliar un área terminal que no llega ni siquiera a 100.000 pasajeros, a que sea capaz de albergar 1 millón de pasajeros al año? Estamos locos. Si los señores de Castilla y León quieren tener 4 aeropuertos, que se los paguen. Pero ellos. Esto de las subvenciones cruzadas, el tema de Galicia. He estado en Galicia hace muy poco. Me invitaron a llevar el gato al agua a los de Oporto, porque tienen una oferta mucho más amplia. Así de claro. Entonces, se debería de concentrar en Lavacolla. Lavacolla tendría 5 millones de pasajeros, sería un aeropuerto rentable y no lastraría las cuentas de nadie. Lo mismo ocurre con el País Vasco. Los de San Sebastián, como están cabreados con los de Bilbao, quieren ampliar su aeropuerto de Fuenterrabía. Mire usted, no tiene sentido. Además, es un aeropuerto que tiene una complicación tremenda desde el punto de vista de la aproximación por el tema de que está al borde de la frontera con Francia. Pero mire usted, si es que se está en una hora, se está en el aeropuerto de Huesca. Se ha hecho un aeropuerto en Huesca que tiene una pista que donde pueden aterrizar Airbus 340. Pero es que, por favor, ¿dónde estamos? Entonces, todo esto, lo siento, pero o vamos a un sistema de gestión lógico, y yo, lógicamente, a lo mejor me van a decir, no, es que este señor está arrimando el asco a su sardina. Pues es posible, pero por convencimiento. Yo lo que solicito es la intervención de las cámaras de comercio. Por ejemplo, el modelo francés es un modelo que me gusta mucho. Cada cámara de comercio decide si quiere o no quiere tener un aeropuerto. Y en función de eso, se lo paga. Porque el sector económico del entorno es el que decide si verdaderamente esa es una infraestructura necesaria e imprescindible para el desarrollo económico de su zona. Aquí es que no hay ningún incentivo para que los aeropuertos que no son rentables lo sean. Es muy fácil, se tira de caja y se pagan infraestructuras que son totalmente faraónicas. El tema de las catedrales, como les llamo yo. ¿Ustedes han visto los nuevos terminales de Alicante o Málaga? ¿Ustedes han visto el techo, la altura que tiene, los costes de energía? A mí me reconocía una persona de AENA que en esas inversiones nunca se había tenido en cuenta el coste de la energía. El coste de mantenimiento, que es el coste que acompaña a una infraestructura toda su vida útil, es fundamental. Y eso no se ha tenido en cuenta. Y a mí, sinceramente, me avergüenza, y además como soy medio alemán y además represento una compañía alemana, me avergüenza ver cómo nos estamos metiendo con Alemania, cuando Alemania se queda absolutamente con la boca abierta de ver la cantidad de cosas que hemos hecho con autopistas redundantes, con aves que no llevan pasajeros, etcétera. Perdón, vamos a volver a racionalizar las cosas. Y, entre otras, como digo, el tema aeroportuario. No es una solución el que en estos momentos el Parlamento
apruebe un incremento medio, como decía, de casi el 19%, con aeropuertos como Madrid y Barcelona, que nos afectan aquí muchísimo, que están con incrementos de más del 50%. Lo que hay que hacer es exigir de una vez por todas, y no simplemente decir que ahora los aeropuertos que tienen poco tráfico van a abrir solamente un par de horas. Perdón, es que son aeropuertos que no tienen justificación. Perdóneme, se acabó. O sea, es que hay que reconocerlo. Nos hemos equivocado. Bueno, pues entonces actuemos en consecuencia. Y ya sé que para el político esto le duele porque ya piensa solo en ciclos de elecciones. Entonces ya está pensando en las próximas elecciones. Pero eso no ayuda a la economía del país, que está en una situación muy difícil. Y con ello concluyo y me pongo a su disposición para las preguntas que me quieran hacer. Yo simplemente pido que impere el sentido común. Y con ese sentido común espero que la situación en mi querida España, que por lo menos en el fútbol, aunque con una calidad de juego manifiestamente mejorable, nos dio una alegría ayer, pues muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Yo quisiera ahora pasar el micrófono a nuestro buen amigo Manuel para que, con tu buen hacer también, coordines todo el tema de Internet, todo el tema de consultas, incluso moderando la sala. Muchísimas gracias, Manolo, cuando tú quieras. Pues muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar muy especialmente a la Asociación Balear de Directivos y muy especialmente a su presidente. CEDE es la consecuencia de asociaciones como la Asociación Balear. CEDE somos 44 asociaciones integradas por 116.000 directivos como ustedes. Esa integración se realiza a través de las 44 asociaciones y buscamos un objetivo común. Como objetivo común es el intercambio de experiencias, tener la oportunidad, como hoy hemos tenido aquí, de que un directivo exprese de forma directa, sincera, con conocimiento, su opinión y su criterio. Y evidentemente hoy quiero felicitar al conferenciante por su magnífica intervención desde el conocimiento y la sinceridad. Me toca ahora moderar digamos, las preguntas. Ya hemos recibido muchas, pero me gustaría que ustedes en la sala hicieran aquellas que, como consecuencia de la intervención del ponente, les ha sugerido como más interesante. Y nada más que esto, hemos tenido desde CEDE muchos desayunos en los que la participación se realizaba por videoconferencia, con una participación muy especial de la Asociación Balear. Siempre hemos tenido la presencia muy directa de su presidente, con coloquio, con preguntas, viviéndolo. Hoy CEDE, aquí con ustedes, quiere reivindicar este tema y haremos todo lo posible para que no sea solo la tecnología de Internet, porque efectivamente esta conferencia está siendo seguida por Internet. Sabemos y nos consta que habrá más de 1.500 y posiblemente 2.000 directivos que estén conectados, pero la oportunidad de que lo pueden recuperar es lo que CEDE hace llegar a través de los boletines a 45.000 directivos. Por tanto, tus opiniones van a ser escuchadas y seguidas. Bien, pues sin más paso a las preguntas que hay en la sala, ¿no? Tú quieres. Hay una pregunta que está vinculada con muchas de las cosas que se han comentado en su intervención, y es: ¿la crisis terminará con la guerra desatada con los pequeños aeropuertos no rentables que ofrecen subvenciones y descuentos a aerolíneas para atraer pasajeros? ¿Esta crisis terminará con esa pequeña guerra o no? Bueno, lo más probable es que, no sé si de forma total, pero desde luego que hay un replanteamiento clarísimo si es así.
al final no me va a quedar más remedio de hablar de un tema que no me gusta hacerlo, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Entonces, cuando les decía antes que no hemos tenido política de transporte aéreo, pues el fracaso de esa no política de transporte aéreo supone que hoy una compañía irlandesa, para más señas, sea la compañía que más pasajeros transporta, pero no paga ningún impuesto en España. Pero es que ninguno. Entonces, bueno, pero es que además encima es una de las que más recibe como subvenciones. Entonces, bueno, yo lo único que espero es que estas cosas se racionalicen como consecuencia precisamente de la crisis económica, que va a hacer que no se pueda pagar, sinceramente, lo que piden, y a lo mejor eso racionalice las cosas. Pero el hecho de que en estos momentos sea España el país donde los dos aeropuertos principales den cobijo a esa compañía, cuando eso no se da en ningún otro país en Europa, pues nos debe de hacer reflexionar, simplemente. Nada más, gracias. Muy bien. Bien, hay una pregunta que evidentemente afecta al tema de tasas. Y creo que, aunque ha sido ya planteada, pero la vuelvo a realizar. ¿Es partidario que se bajen tasas en los aeropuertos, especialmente en el de Palma, y donde en los meses de noviembre, plantea la pregunta de noviembre y marzo, para favorecer la estacionalidad que se sufre en las islas? Bueno, pues eso ha sido un discurso que yo he mantenido durante mucho tiempo. Y simplemente se lo digo con un ejemplo. Nosotros podemos cobrar más por el asiento en el mes de agosto que en el mes de enero. Luego no tiene ninguna lógica en un aeropuerto de alta estacionalidad que se pague lo mismo en el mes de agosto que en el mes de enero. Yo creo que con eso he respondido a la pregunta. Gracias. Muy bien. De hecho, hay un planteamiento que obedece en relación a Madrid y el famoso problema de la nueva Terminal 4 en relación a los sobrecostes de rodaje. ¿Cree que AENA está planteando una competencia desleal frente a otras compañías que sí utilizan la Terminal 4? Bueno, eso indudablemente siempre es un problema que se da en aeropuertos a partir de una cierta dimensión. Es un poco lo mismo que ocurre cuando un aeropuerto, pues como el de Palma de Mallorca, que en su momento se criticó mucho, es un aeropuerto que tiene ya pues más de 22 millones de pasajeros, de que los paseos dentro del área terminal sean más largos. Pues es lógico, eso tiene que ver con el tamaño, y lo mismo ocurre con el caso de Madrid. Lo que pasa es que tanto Madrid como Barcelona realmente son, en ambos casos, dos aeropuertos que comparten pistas. No es un sistema aeroportuario, a pesar de lo que dice AENA, porque la comunicación, y no solamente de los pasajeros, sino también de los equipajes, porque muchas veces solamente pensamos en pasajeros, cuando realmente el problema más crítico para una compañía aérea es el equipaje, porque el equipaje no te escucha, no puedes trasladarle mensajes para que se mueva y diga que vaya por allá, ¿no? No es absolutamente anodino, no reacciona, ¿no? Por lo tanto, a pesar de tanto código y no sé qué, pero se pierde. Y si lo complicamos más, y en el caso de Madrid y Barcelona, pues los tránsitos, que son un elemento fundamental del desarrollo de los aeropuertos, se complican extremadamente, porque ya, y esto es otro tema muy importante también a tener en cuenta, y aprovecho para comentarlo, el transporte aéreo es probablemente, a pesar de todos los problemas, uno de los sectores de la economía más dinámicos y más capaces de adaptarse a nuevas situaciones. Y hoy, a pesar de que existen, por ejemplo, 3 grandes alianzas, lo importante es lo que hace el pasajero, el cliente. Y el cliente hoy entra en Internet y se busca la vida. Y le importa un bledo si esa compañía con la que quiere volar y con la que quiere conectar
forma parte de una alianza o deja de formar parte de una alianza, o sea, es igual. Y si nosotros todavía seguimos viendo, como está ocurriendo, por cierto, en AENA, el mundo solamente desde el punto de vista de las alianzas, nos estamos equivocando desde el punto de vista del consumidor, que es el que tiene que ser el objeto principal de todos nuestros esfuerzos. Y hoy el pasajero, insisto, es mucho más libre que antes. Y entonces lo que tenemos que hacer es tener en cuenta eso. Y yo comprendo perfectamente a Pepe Hidalgo que diga, oiga, es que ustedes me están de alguna manera excluyendo. Lo que pasa es que nos vamos a encontrar con una situación, con áreas terminales como la T1 en Barcelona o la T4 en Madrid, absolutamente congestionadas, y áreas terminales que son perfectamente útiles, como son la T2 en Barcelona o la T1, 2, 3 en Madrid, que prácticamente, en el mejor de los casos, tienen una ocupación del 50%. Entonces, o verdaderamente arreglamos eso, o no tendremos un sistema aeroportuario que en este caso sí nos permita competir con los grandes hubs europeos. Porque eso de decir que Madrid tiene 70 millones de pasajeros de capacidad está muy bien, pero realmente eso no es verdad, porque no se pueden gestionar convenientemente para que sean atractivos para las compañías aéreas, para que sigan desarrollándolo como hub. Muy bien, pues vinculado con el tema de alianzas, ¿qué ha representado para Air Berlin la entrada en la alianza One World? La entrada en Air Berlin de la aerolínea Dubai Etihad Airways, que según parece canalizará turistas procedentes de países asiáticos, ¿qué repercusión tendrá para los intereses turísticos de Palma de Mallorca y para el hub que tiene Air Berlin en Palma? Bueno, pues indudablemente, primero, desde el punto de vista de uno de los directivos de Air Berlin, primero orgullo, porque hemos sido la primera compañía de bajos precios, que no de bajo coste, quiero insistir en esto, de bajos precios, que ha sido invitada por una alianza a ingresar en ella. Para empezar, eso indudablemente es un reconocimiento del buen hacer de la compañía que yo tengo el honor de representar en España y Portugal. En cuanto a el resto, pues indudablemente está clarísimo de que es una mejora sustancial de nuestra oferta a nuestros clientes, porque como consecuencia del ingreso en la alianza, en estos momentos la alianza ofrece con nosotros para nuestros clientes 800 destinos en todo el mundo y unos sistemas que facilitan, por ejemplo, las conexiones, los cambios y el tema de la fidelización o los sistemas de fidelización y el canje de esos puntos, millas, etcétera, por vuelos entre todos los miembros de la alianza. Esa es la parte de One World. Y la parte de Etihad, bueno, pues la parte de Etihad, independientemente de la parte financiera, que es importantísima, por supuesto, es el hecho de que nos ha abierto prácticamente toda Asia a través de lo que yo llamo nuestro quinto hub, que es el hub de Abu Dhabi. Nosotros ahora, conjuntamente con Etihad, tenemos 42 conexiones semanales desde Alemania con Abu Dhabi y, lógicamente, con conexiones más allá que van hasta tan lejos como Australia. Por lo tanto, también aquí una ventaja importantísima para todos los clientes de Air Berlin. Muy bien. Hay, en el tema, ha utilizado la palabra brutal incremento de tasas. Y, de alguna forma, ¿qué incidencia tiene sobre billetes vendidos con fechas anticipadas esa subida de tasas? Y otra pregunta que nos hacen es, ¿qué representan las tasas en la estructura de costes de una compañía aérea? Bueno, pues en cuanto a los billetes vendidos, difícilmente se va a poder repercutir, porque es un contrato firmado y entonces, lógicamente, y no hemos podido tampoco, como no sabemos
cuál es exactamente el incremento tampoco lo podemos tener en cuenta de cara al futuro. Por lo tanto, pues hoy por hoy, ajo y agua, que decía el castizo, ¿no? La otra pregunta era... ¿Qué representan las tasas? Bueno, pues aproximadamente entre un 12 y un 15%. Ese es el tema. Las tasas en tierra, estoy hablando de las tasas en tierra, porque no estamos hablando de las tasas de navegación. O sea que si el combustible son 35 y las tasas son entre el 12 y el 15, ya estamos muy cerca del 50. Añadamos las tasas de navegación, que tampoco controlamos nosotros, porque realmente lo que estamos pidiendo simplemente es un sistema más eficiente de gestión del espacio aéreo. Y solamente les digo, y esto se lleva diciendo tantas veces que casi ya resulta aburrido, ¿no? Estados Unidos, con un mundo de transporte aéreo sensiblemente mayor al nuestro, tiene dos controles, uno para el área occidental y otro para el área oriental. Nosotros seguimos teniendo un control por país. Entonces, en Europa, que estoy diciendo. Entonces, esto no se justifica. Lo siento enormemente, pero yo no entiendo cómo es posible de que en tantos ámbitos la Unión Europea haya sido capaz de fastidiarnos la vida con el tema, por ejemplo, de la seguridad, de lo de que no puedes llevar un agua que ni siquiera está abierta y no te la puedes llevar a bordo, para que luego se pueda vender, la pagues a 2 euros en el duty free. Está bien eso, porque claro, ahí sí que mojaena. O sea, fuera, con la comprado fuera no, pero dentro ya sí. Entonces, en eso sí que nos fastidian, pero en algo tan importante que incidiría de manera absolutamente fundamental en la competitividad del transporte aéreo europeo, como es el tema del cielo único, en eso estamos todavía, a mi modesto entender, como hace 40 años, porque a pesar de que hay algún país que se ha aliado con otro y que mejoran un poco y tal, pero la verdad es que seguimos teniendo una especie de puzzle raro de sistemas de navegación aérea en Europa que, insisto, nos restan mucha competitividad. Nos ha señalado una amenaza muy seria y evidentemente es que Europa deje de ser el hub y por tanto, sin embargo apunta con ese concepto de cielo único, dice que los ahorros, nos comentaba en su conferencia, que representarían el 12%, que es casi equivalente a lo que significan las tasas. Vemos la oportunidad que existe ahí de ahorrar costes. Y trayendo esto a nuestro ámbito, el disparate de infraestructuras que están soportadas en un concepto general que hace que muchos aeropuertos dejan de ser necesarios, no se justifican económicamente y además tenemos que estar soportando en el futuro unos costes de infraestructuras que solo por el hecho de estar abiertas, todavía las hacen mucho más complicadas. Entonces, ¿cómo reestructuraría este tema teniendo en cuenta las decisiones a tomar, que son muy serias? O sea, plantea una cosa que a mí personalmente me ha sorprendido, la no privatización de AENA. Y además lo plantea de una forma muy firme, muy sólida, justificando y sabiendo además lo que piensa en el sentido de la economía, ¿no? Pero ¿cómo reestructurar esto con ese soporte de infraestructuras? Quizá utilizando la expresión de tasas brutal, infraestructuras brutales realizadas en este periodo. ¿Cómo reestructuramos esto para conseguir un equilibrio económico en un horizonte del tiempo lo más próximo posible? Pues mire usted, lo que he dicho al final de mi intervención, con sentido común. Mire usted, los gallegos quieren tener 3 aeropuertos, que los tengan. Traslademos a la Junta Gallega los 3 aeropuertos y veremos cómo, probablemente, como consecuencia de economía, no les queda más remedio que replantearse la operación y concentrar el tráfico en... Es que es muy fácil decir que se quieren tener 3 aeropuertos si los costes de esos 3 aeropuertos no los sufragas tú, si los paga otro. Entonces, lo mismo ocurre con ese... yo tengo un amigo muy especial, que es el presidente de la Diputación de Castellón, que se enfada siempre mucho cuando yo digo que un aeropuerto no hace un destino.
Bueno, pues es verdad. Y entonces, bueno, pues el aeropuerto de Castellón, que además de ya estar terminado y haber costado lo que ha costado, todavía no está operativo, es que no tiene sentido. ¿O es que lo que queremos es acercar un aeropuerto a una urbanización llamada Marinador? Bueno, pues mire usted, pero eso con dinero público, porque al final lo van a tener que pagar los castellonenses, cuando el aeropuerto está a 100 y algo kilómetros de Valencia. Entonces, concentremos la oferta. ¿O es que quieren poner en Castellón también una ciudad de las artes y las ciencias y llevar la Fórmula 1 y todas esas cosas para colocar el destino en el mapa? Porque también se enfada mucho, dice que es que hay muchos alemanes que van a los campings en Castellón. Bueno, pues mire usted, pero es que si yo pongo que vamos a volar a Castellón, seguro que la gente no va a saber dónde está eso en el mapa. Entonces, es como los señores de Huelva, que es como los ojos del Guadiana, ¿no? Que cada vez de repente aparecen otra vez y dicen que quieren un aeropuerto en Huelva, en Lepe. O sea, quieren sustituir los naranjos de Lepe por un aeropuerto, cuando tienen a 30 kilómetros tienen el aeropuerto de Faro. Vamos a ver, ¿estamos en Europa o no estamos en Europa? Es que no lo entiendo. ¿Qué pasa? Que es que según nos convenga hay frontera y según nos conviene no. La provincia de Huelva está perfectamente servida con el aeropuerto de Faro. Entonces, probablemente la situación económica y la crisis obligue a que todos estos emborrachamientos de querer cortar cintas pues se acaben y verdaderamente haya racionalidad en la gestión de lo público, que es lo único que se le puede pedir a un político. Oiga, sea usted austero, y la austeridad no está reñida con el hacer cosas que verdaderamente generen riqueza, pero lo que no puede ser es lo que hemos estado viviendo en los últimos 15 años, desde que, gracias a la entrada en el euro, hemos tenido unas tasas de interés muy bajas. Es verdad. Pero una cosa es que nos beneficiamos de eso y otra cosa es que despilfarremos como consecuencia de eso y no pensemos de que lo que hemos pillado lo tenemos que devolver. Estamos en Mallorca, disfrutan de la suerte de un paraíso, sí, y la condición de insularidad a la que ha hecho referencia. Ese tema plantea problemas evidentes. Decía el compromiso con la payesía, el compromiso con lo que significa Mallorca como oportunidad en el concepto global del concepto del turismo, y en el que el papel que juega una compañía aérea es decisivo, porque a Mallorca se viene volando. Hay una referencia en otros países, dentro de Italia, en concreto el Valle de Aosta, donde han conseguido un nivel de vida excepcional, con la renta per cápita posiblemente más alta de Europa, se da en Valle de Aosta, y Mallorca es algo que podría plantearse con una diferencia todavía muy superior con los conceptos a los que hacía referencia. ¿Cómo plantearía, movilizando ese concepto global, payesía, lo que representa en sí el turismo, la calidad, ese concepto de calidad diferenciado y la oportunidad que representa para una compañía aérea? Mire, yo tuve la suerte, y además lo digo con muchísimo orgullo, de ser hasta ahora el único no mallorquín que ha presidido el fomento del turismo de Mallorca. Y de eso me siento profundamente orgulloso, porque el que me escogieran y me eligieran, indudablemente es un gran honor, y ha sido un gran honor. Y desde esa plataforma yo conseguí algo que me llena de satisfacción hoy por hoy todavía. Y es que conseguí participar en un congreso de payeses, acompañado, porque él entonces era el presidente de los payeses, el que hoy es conseller de Medio Ambiente, Biel Compain, buen amigo mío. Y a pesar de que soy español parlante, aunque entiendo perfectamente el mallorquín, pues dirigiéndome en español
me aplaudieron. ¿Y me aplaudieron por qué? Por mi compromiso con la payasía. Entonces, ese compromiso que yo tengo y donde yo me siento profundamente orgulloso de poder comentar, que realmente a mí me parece absolutamente fantástica la labor que están desarrollando, a pesar del poco cariño que reciben. Realmente, pues eso es lo que yo demandaría y lo que he demandado en su momento también durante mi conferencia. El conjunto de la sociedad tiene un compromiso, le falta compromiso, mejor dicho. Y yo espero, tengo mucha ilusión puesta en la iniciativa de Mateo Isern de poner en marcha la Fundación Palma de Mallorca 365, donde yo soy, en representación del Berlín, uno de los fundadores. Y una de las, Álvaro Gijón, que tengo que reconocer públicamente su extraordinaria labor, hasta que dentro de muy pocas semanas tengamos ya por fin un gerente que sea un profesional y que lleve a cabo los objetivos marcados, me ha presentado una estrategia que quiere poner en marcha y que yo considero que es absolutamente necesaria y que yo he planteado incluso cuando estaba de presidente del Fomento. Y es que no solo tenemos que vender el turismo y Mallorca fuera, principalmente lo tenemos que vender dentro. Tenemos que comprometernos con el turismo todos, no solamente los hoteleros, no solamente la restauración, no solamente las agencias de viaje, la gente de la calle, porque esa es la diferencia en el tema cuando citabas Valdeausta. Allí la gente está orgullosa de tener una industria soft, que es una grandísima ventaja. Aquí no tenemos grandes contaminantes como consecuencia de nuestra actividad principal, que es la turística. Eso que pasa porque cuidemos el medio ambiente en todos los sentidos, que no tiremos los de aquí, que no son los de fuera, escombros en las cunetas, creemos de forma absolutamente desconcertante, porque yo ya no lo entiendo, vertederos de forma... Pero eso tiene una explicación también, ¿eh? Y le puedo decir, y lo digo desde mi propia experiencia, vayan ustedes a tirar algo a Sonreus, ¿eh? Y encuentren ustedes cómo hacerlo. Lo que hay que hacer es dar facilidades y no complicarlo y no encarecerlo, porque realmente nos va la vida en ello. Por eso, insisto, yo creo que tenemos una grandísima oportunidad en convertirnos en un sitio donde además, y esto es muy importante, tenemos un Parvit infrautilizado. En ese Parvit se pueden, si sabemos hacerlo, se pueden instalar nuevas iniciativas que sean nuevamente soft, que tengan un alto valor añadido y donde uno de los argumentos principales sea la calidad de vida de Mallorca. Ese tiene que ser un objetivo clarísimo para facilitarlo y para ello, por supuesto, tienen que ayudar las instituciones. Eso es muy, muy importante. Estamos viviendo días convulsivos y en especial días convulsivos en el entorno financiero. ¿Cómo contempla desde su compañía esa problemática de la unión monetaria, de lo que significa el euro, su continuidad o un plan B? Bueno, yo soy ciudadano europeo, con una tendencia española y también alemana, por supuesto, pero soy ciudadano europeo. He vivido, pues como se decía antes, yo he tenido la suerte, porque eso es mucha suerte, de que a mi padre lo destinara al extranjero, yo pudiera vivir en Bruselas, pudiera españolear en una época donde era bastante difícil, porque salir a Europa en los años 60 y decir uno que era un español, según qué sitios, era bastante complicado. Pero vamos, yo he vivido en Bruselas, he vivido en Viena, una ciudad que además me ha regalado a mi mujer
con la que efectivamente, como decía antes, estoy felizmente casado desde hace 27 años. Y he vivido también en Alemania, donde he tenido la oportunidad de conocer, pues, por ejemplo, su sistema de formación profesional, que parece que por fin estamos pensando seriamente en aplicar en España. Yo no entiendo por qué no somos capaces de copiar lo bueno. ¿Por qué tenemos que inventar la rueda otra vez? En todo. No lo entiendo. Y realmente el sistema alemán lo ha demostrado, de que funciona bien, porque tienen un colectivo de profesionales con reconocimiento en la sociedad, porque esto también es muy importante. Pues no basta solamente de que tengamos un buen fontanero o un buen electricista, sino que además la sociedad tiene que reconocerlo como tal. Esto es muy importante, porque además son fundamentales para que se desarrolle la economía. No basta con que solo tengamos ingenieros. Esto es así. Entonces, en base a ese europeísmo absolutamente convencido, y en un mundo globalizado donde probablemente Internet haya roto todas las fronteras habidas y por haber, el euro, Europa, es fundamental si queremos competir en el mundo globalizado, donde de repente nos hemos encontrado con que ese subcontinente sudamericano que siempre hemos visto con cierto paternalismo, caray, de repente están a nuestra altura o incluso por encima de nosotros y nos enseñan cómo se hacen las cosas. Pero es que te vas a China, que decíamos, los chinos, no sé qué, bueno, pues los chinos resulta que acaban de mandar ellos mismos un cohete y han puesto en órbita 3 astronautas que se han acoplado allá a la estación internacional y tal. Oh, los chinos, tú, fíjate lo que han conseguido. Ya es que ya hacen aviones. Acaban de terminar el Airbus 320-100, número 100, ensamblado en China. O sea, los chinos lo hacen todo ya. Entonces, en ese mundo tenemos que unirnos y no cada uno buscar su parcelita, a ver que aquí si no sé qué, yo cada uno tengo como el otro día le oía decir a alguien que, ¿quién era? Me parece Guillermo Reynés, por cierto, dio una extraordinaria entrevista en El Mundo. ¿Cómo es concebible que sigamos teniendo ayuntamientos que están distantes entre sí 3 kilómetros, puñeta? ¿Pero es que estamos locos o qué? Entonces, esto es en micro, y si nos vamos a macro, estamos hablando de Europa. Y si tenemos una moneda única que nos ha dado muchas ventajas, lo que tenemos que hacer es seguir con esa idea y complementarla. Y no puede ser de que haya países que tienen un impuesto de sociedades de X y otro de no sé cuántos. Y entonces, bueno, o sea, esto no puede ser. Tenemos que tener una política común y entonces tenemos que aportar cada uno lo que podemos aportar nosotros al conjunto. Y no que si los mediterráneos no sé qué, que si los del norte no sé cuántos. Y sobre todo, oiga, aprendamos de aquello que han hecho bien los demás. Que yo creo que hay muchos ejemplos que deberían de servirnos de guía. Bien, pues unión monetaria, unión fiscal, unión política. Los directivos, sobre todo los jóvenes directivos que hoy se están enfrentando con un serio problema en el proceso de toma de decisiones, como nunca han vivido un mundo de incertidumbre, explicar las cosas, proyectarlas. ¿Qué recomendaciones le daría a un joven directivo que ahora se está enfrentando con los problemas? Pues yo diría que simplemente que aproveche que es joven y que puede experimentar, que le eche valor. Yo no quiero, digamos, darle consejos a nadie, pero yo con 18 años
pues en ese momento a mí me apasionaba el transporte aéreo. En esos momentos no había posibilidades de estudiar nada en ese sentido. Y yo me lancé, estuve trabajando en una agencia de viajes para aprender cómo funcionaba aquello, y luego de ahí pasé a la beca de Iberia, y de la beca de Iberia me metí en una empresa que representaba... Cuando eres joven no tienes ningún tipo de atadura, lo que tienes que hacer es experimentar, hacer nuevas pruebas, salir, oxigenarte, y sobre todo aprender idiomas, pero hasta la saciedad. Idiomas, por favor, idiomas en plural, no solo uno, a ver si lo entendemos, que es muy importante, absolutamente fundamental, pero no solo uno. Entonces, lo que hemos hecho, hemos cometido. En Portugal, la gente de la calle entiende bastante bien el inglés. Todos. ¿Por qué? Porque no han doblado las películas. Ustedes se reirán, pero es que es verdad. ¿Por qué en los países escandinavos y en Finlandia y en Holanda y en Bélgica la gente habla inglés? Porque las películas en la televisión solamente se proyectan con subtítulos y no se doblan. Y aquí estamos totalmente obsesionados con el catalán. Esto es lo que va a mejorar nuestra competitividad de manera espectacular. Yo sé que mañana me volverán a llamar otra vez que soy un fascista, pero estoy acostumbrado, porque ya es un tema recurrente. Entren ustedes en Internet y pongan mi nombre, ya lo verán. Y estoy acostumbrado. O sea que no. Y eso que creo que puedo decir con muchísimo orgullo, y lo digo además totalmente convencido, de que soy uno de los mejores, y lo digo con orgullo, de los mejores embajadores de Mallorca en el mundo. Sí, señor. Absolutamente. Entonces, a mí, como comprenderán, que me digan esto, que si soy de José, no me importa absolutamente nada. Cuando se habla desde el corazón, desde el sentimiento, desde la profundidad, se puede decir lo que uno piensa. En CEDE acogemos el pensamiento, la reflexión, pero sobre todo reconocemos el mérito al esfuerzo, al trabajo. Hoy, aquí, en la Asociación Balear de Directivos, estamos muy orgullosos, muy satisfechos de esta conferencia que hemos recibido. Y desde ese agradecimiento, que reconocido por los sponsors, por Caixa, que nos ha acogido, por Aqualogy, que nos lo permite, por Telefónica, queremos tener este pequeño recuerdo para que también te recuerdes que en la Asociación Balear de Directivos y en CEDE tienes tus amigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.